Listo. Hoy, 26 de agosto, práctica ingeniería de método. Entonces, de ahora en adelante, ustedes tienen que tener un enfoque de procesos. Acuérdense siempre, de ahora en adelante, de aquí en adelante, lo que queda de sus estudios universitarios y luego su carrera profesional como ingenieros industriales, todo tienen que verlo con un enfoque de procesos, una visión de procesos. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa una visión de procesos? Significa que todo es un paso a paso, ¿de acuerdo? Todo es un paso a paso. Lo que estén ustedes analizando es parte de un proceso, así como una tarita, digamos, para el fin de semana. Ustedes de repente van a salir a la calle a hacer algunas gestiones, ¿no? Algún trabajo, o van a, no sé, ir a un restaurante, o van a ir a comprar algo. Siempre piensen que si están haciendo esto, ustedes son parte de un proceso. Son parte de un proceso en el cual ustedes participan o están presenciando. Y acuérdense que un proceso es un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí, donde hay unos insumos que se van a transformar a través de este proceso para tener un producto terminado. Ese es un proceso. Entonces, ustedes van a ser parte de un proceso. En todo momento somos parte de un proceso. Donde cuando ustedes trabajen, todo tienen que tener esa visión de proceso. Significa que donde ustedes trabajen siempre tienen que verlo como que es parte de un paso a paso. Van a trabajar en una empresa de confección de prendas de vestir, por ejemplo, en una empresa textil. Entonces tienen que tomar en cuenta que las actividades que se desarrollan, sea de la parte operativa, de la confección de la prenda, es parte de un proceso de confección de prendas de vestir. De repente van a trabajar en una empresa alimentaria que elabora yogurt. Entonces, ahí van a encontrar ustedes el proceso de elaboración de yogurt, ¿no? El paso a paso para llegar a un proceso de elaboración de yogurt, ¿no? O van a trabajar no sé, a una cadena de restaurantes. También hay un paso a paso en el proceso de atención al cliente, ¿no? El proceso de comenzar. Entonces, siempre tienen que ustedes que verlo todo bajo un concepto de procesos, ¿no? De que todo es parte de un paso a paso, de una parte y que están relacionadas entre sí. Esa es la visión que ustedes deben tener de ahora en adelante. Muy bien. Entonces, como de ahora en adelante todo lo vamos a ver en forma de procesos, necesitamos poder identificar y conocer un proceso tal cual. Y las herramientas que utilizamos para conocer un proceso son los diferentes diagramas que vamos a ver en el curso, ¿no? Esta primera, un diagrama de bloques, luego ustedes conocen el diagrama de operaciones, el diagrama de análisis, diagrama de recorridos, un diagrama de hilos también existe. Entonces, los diferentes diagramas que existen para, la idea básicamente de todos estos diagramas es poder registrar información. ¿De acuerdo? Registrar cómo está funcionando un determinado proceso. ¿De acuerdo? Porque cuando conocemos cómo funciona un proceso, a partir de allí nosotros podemos presentar o proponer mejoras al proceso. Ya podemos analizarlo. Lo podemos revisar, analizar y proponer soluciones a alguna problemática. Por ejemplo, ¿no? Ustedes están ingresando recién a trabajar a una empresa de confección de prendas de vestir, ¿no? De repente en el parque industrial. Entonces, viene un gerente, ustedes están ingresando como ingenieros de métodos. ¿Qué significa? Es un ingeniero de mejora de procesos, de mejora continua. Y el gerente de operaciones le dice, a ver, yo me pongo un ejemplo. Marco Antonio, necesito que se mejore la productividad del proceso de confección de prendas de vestir, de polos, mejor dicho. Ah, ya, yo recibo ese encargo y el gerente se va. Entonces, ahora yo, como profesional, me han dado el encargo de mejorar la productividad del proceso de confección de polos. Yo les pregunto, a ver, en ese caso, viene el gerente y se acerca a cada uno de ustedes y le dice esto, ¿no? Necesitamos mejorar el proceso, necesitamos mejorar la productividad del proceso de producción de polos en esta empresa que queda en el parque industrial. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? A ver, comenten un poquito. ¿Qué se les ocurriría lo primero que tendrían que hacer? Primero tendríamos que plantear cómo es el proceso actual de la fabricación de polos para, para luego poder analizarlo y dar una mejora. Correcto, Tiago, muy bien, ¿no?
Lo que tenemos que hacer primero es conocer el proceso de producción de polos, de confección de prendas polos, ¿no? Conocerlo a detalle, ¿no? Para poder recién a partir de allí poder plantear mejoras, como dice Tiago, ¿no? Ahora el gerente me está diciendo tengo que mejorar la productividad, entonces tengo que sacar el indicador de productividad para saber cuál es mi línea base. Cuando digo línea base es cuál es mi situación actual. Y línea, bueno, lo menciono como línea base porque es un término que se utiliza bastante en el sector empresarial, ¿no? Una línea base es cómo me encuentro en este momento. Entonces, correcto lo que dice Tiago, ¿no? Tengo que conocer el proceso productivo de prendas de vestir. Porque me dice, el gente me dijo, tengo que mejorar la productividad. Ay, excelente. Y después se fue a hacer sus temas gerenciales. Y me ha dado ese encargo. A ustedes les van a llegar ese encargo. Entonces, lo que tengo que hacer es conocer el proceso de confección de prendas de vestir paso a paso. ¿Y para qué? Para que luego yo pueda identificar dónde hay falencias, dónde hay dificultades, ¿no? Obtengo el indicador de productividad y luego de ello veo, a ver, dónde está fallando. O tengo este indicador de productividad, lo voy a comparar contra otros indicadores para saber de otros momentos, de otras industrias, para saber cómo nos está yendo, ¿no? Voy a sacar otros indicadores también de procesos, ¿no? Para también tener una idea de cómo se está desarrollando este proceso, mermas, residuos, cantidad de horas hombre, pero eso es todo eso es parte de la recolección de información que yo voy a hacer. Entonces yo me voy a plantear primero conocer a detalle cómo funciona este proceso, ¿no? Empieza aquí, que viene la tela por acá, luego viene el proceso de costura, perdón, el proceso de corte, luego la costura, luego sigue esto, luego el estampado, luego sigue lo otro, luego sigue el embolsado y ya tenemos el polo terminado. Y así lo tengo que conocer a detalle, me tengo que, ¿cómo se dice? Tengo que conocerlo a profundidad. En esta parte voy a tener que conocerlo a profundidad, ¿no? Y esa es la ventaja, por ejemplo, de una ingeniería industrial, ¿no? Esa capacidad que tenemos para conocer los procesos a detalle, al mayor detalle posible, para que podamos saber dónde hacer las mejoras que corresponden, ¿no? De repente, a ver, me dicen mejorar la productividad y yo encuentro que en el proceso de corte hay muchos retazos, muchos residuos. Entonces acá hay una oportunidad de mejora, ¿no? Porque de repente de los 100 kilos que entran de tela para cortar, 30 kilos se pierden en retazos. Y veo que 30 de 100 es un indicador alto, ¿no? Lo puedo comparar y veo que es un indicador alto de residuos. Entonces ahí tengo una oportunidad de mejora. Pero ¿cómo identifiqué esta oportunidad de mejora? Haciendo un análisis, primero identificando, recopilando, diagramando el proceso y luego haciendo un análisis correspondiente, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabaja un ingeniero de métodos, un ingeniero de mejora de procesos. ¿De acuerdo? Básicamente esa es su labor, ¿no? Eh, adentrarse en un proceso y plantear soluciones, plantear mejoras. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Y terminan, por ejemplo, ya analizan, y ahí es cuando yo les decía, ¿no? Terminan su trabajo de recopilación de información, de análisis de información y de identificación de mejoras. Todavía no están implementadas, simplemente han identificado qué mejoras se pueden hacer. Es decir, aquí hay que, por ejemplo, necesitamos reducir los retazos o los residuos de tela en una parte de costura. Entonces, la opción es que estos retazos, o mejor, la opción es trabajar con nuevas plantillas de repente, por decir, ¿no? Nuevas plantillas de corte. Y eso va a reducir los retazos de 30 kilos a 15 kilogramos. ¿No? Entonces, toda esta propuesta, al final yo les decía, la van a exponer de nuevo al gerente de operaciones, porque él fue el que les pidió las mejoras que correspondan, ¿no? Entonces, primero lo presentan ante su jefe de mejora de procesos, y luego lo presentan ante el gerente de operaciones y le dicen, ¿sabe qué? Esto está pasando en este proceso de confección de prendas, y ahora lo que tenemos que hacer, estas son las propuestas que le entregamos, y bajo estas propuestas se va a mejorar la productividad en 15%, por decirlo, ¿no? Ya lo medimos. Entonces el gerente va a estar feliz, dice, sí, correcto, ¿no? Más, menor costo, más producción, excelente, ¿no? Y el siguiente paso les van a dar a ustedes un proyecto más complejo y así van mejorando en su desarrollo profesional, su línea de carrera, ¿no? Y al final son jefes de procesos, gerentes de procesos y ya esta es su carrera profesional. Pero eso es paso a paso, ¿no? A través de los distintos proyectos que les den. Más o menos va
funciona así. Entonces, necesitamos conocer las distintas herramientas para registrar los procesos, para identificarlos, para conocerlos. Entonces, uno de los primeros diagramas que son básicos, que necesitamos conocer, es un diagrama de bloques. ¿Y por qué un diagrama de bloques? Básicamente porque yo le encontraría dos ventajas principales. La primera es que a través de un diagrama de bloques podemos manifestar o describir un proceso de forma general, al principio de forma general. Porque imagínense ustedes, ingresan a trabajar a esta empresa, están nuevitos, imagínense que van a empezar a trabajar el 1 de septiembre, empieza su contrato en esta empresa de confección de prendas de vestir, ¿no? Y el 2 de septiembre el gerente le dice, necesitamos mejoras ya para el proceso de confección de polos. Entonces, ustedes que acaban de llegar, nunca han estado en una empresa de confección de prendas de vestir, tienen que empezar a conocer el proceso. Entonces, bueno, van a tener que ir a la planta industrial y empezar a recopilar, a observar, ¿no? A través de las diferentes herramientas que ustedes tienen de recolección de información, empezar a conocer. Como no conocen de este sector, de esta industria, de este proceso, van a tener que ir poco a poco. El diagrama de bloques les ayuda para poder adentrarse en este proceso. ¿Por qué? Porque es una diagramación general, ¿no? A través de unos bloques, ¿dónde están los bloques? A través de unos bloques, nosotros vamos a poder registrar lo que son las distintas actividades, ¿no? Porque, bueno, ustedes ya conocen lo que es un diagrama de operaciones, lo han visto en organización de métodos, ¿no? Donde tiene sus detalles, un circulito, un cuadrito. Pero acá, este diagrama de bloques, todo lo que son rectángulos, nada más. Pero estos rectángulos nos permiten poder conocer a nivel general cómo funciona el proceso, ¿no? Por ejemplo, la primera actividad de una empresa de confección de prendas de vestir es la parte de corte, ¿no? De repente la siguiente es la parte de costura, la siguiente es la parte de ensamblaje, ¿no? O sea, sin hacernos mucha complicación, vamos armando el proceso y lo vamos conociendo. Y luego de esto, ya podemos adentrarnos un poco más en cada actividad. Por ejemplo, la operación de costura, qué actividades son parte de la actividad de costura, y vamos detallando. Luego en la actividad de ensamblado, cuáles son las actividades que son parte, ¿no? Y así vamos avanzando, ¿no? Entonces, este es un primer vistazo que nos permite el diagrama de bloques, ¿no? Poder conocerlo de una forma más general y luego poder adentrarnos poco y poco a poco más. Esto es una ayuda que se le da, ¿no? Y también para personas que son especialistas, por ejemplo, un diagrama de operaciones solo lo conocemos los ingenieros industriales. Si conversan con otro ingeniero industrial de cualquier otra universidad del mundo y ustedes presentan este diagrama de operaciones, muy fácilmente lo van a entender, porque hablamos el mismo idioma técnico. A un ingeniero industrial de Colombia o de Chile le presentan un DOP, perfecto, ¿no? Pero a otro profesional que no sea ingeniero industrial, les presentan a ustedes un diagrama de operaciones, lo primero que tienen que hacer es decirle, oye, este circulito significa operación, este cuadradito significa inspección, este triángulo significa almacenamiento, ¿no? Tienen que explicarlo, ¿no? Entonces, para ahorrarnos ese trabajito, ¿no? Porque ustedes pueden hablar, a ver, en una empresa de confección de prendas de vestir, podría haber un administrador de empresas, podría haber un ingeniero químico para el tema de los tintes, ¿no? Podría haber un economista, ¿no? El mismo gerente podría ser de repente, no sé, contador, ¿no? O otro tipo de ingeniería de producción, ingeniería de procesos, no sé, distintos tipos de profesiones, ¿no? Estos diagramas del diagrama de operaciones es un parte del lenguaje técnico de un ingeniero industrial. Entonces, solo nosotros lo entendemos. Pero para otros profesionales que no entienden de este lenguaje técnico, no necesariamente tienen que entenderlo, podemos mostrar también un diagrama de bloques. Porque bajo esta secuencia que ustedes ven, también se entiende cuál es la secuencia de actividades de un proceso, dónde empieza y dónde termina, y no complicamos en la explicación. Entonces, si el gerente de operaciones de repente es ingeniero químico, bueno, que químico también entiendo, ¿no? Pero bueno, un ingeniero químico, entonces, que no conoce un DOP, le presentamos este diagrama de bloques y lo va a entender perfectamente cómo funciona un proceso productivo. Entonces, es otra ventaja de utilizar los diagramas de bloques que nos permite comunicarnos con otras carreras profesionales. Hasta una persona que de repente esté en el área de sociales podría entender cómo funciona este proceso si lo explican bien y lo diagraman bien. Entonces, esa es una de las ventajas del diagrama de bloques. Y otra también que vamos a considerar, otra ventaja es que podemos diagramar acá. Los diagramas de bloques se utilizan también bastante, por ejemplo,
su curso de procesos industriales. Quisiera saber de repente si ya alguno de ustedes ya ha llevado el curso de procesos industriales. A ver, levante la manita. Alexis. Perfecto, ya ahorita nos va a Sí, explicar el profe. concepto. ¿Alguien más de repente que haya llevado el curso de procesos industriales? Ya, este curso se encuentra en el semestre, si no me equivoco, En el sexto, profe. en el sexto, correcto. Muy bien, gracias, Alexis. En el sexto semestre. Angie dice todavía no, te preocupes. Lo vamos, sí, claro, es de sexto semestre, ¿no? Y este curso es de quinto, entonces ya lo van a ver. Pero para que podamos conocer un poquito y también podamos conversar y entender lo que vamos a hablar, te voy a pedir a ti, Alexis, que nos des un tráiler de lo que consiste el curso de procesos industriales, de lo que te acuerdas. Sí, profe. Ese curso fue muy bonito en parte porque también lo llevé con un profesor que exigía un montón. Y bueno, ahí aprendimos, ¿no? Que prácticamente estos diagramas nos ayudan mucho, ¿no? Porque entendemos también en la función de un proceso. Como bien dijimos al inicio de la clase, ¿no? Si queremos hallar un problema, digamos, en alguna parte, vamos a tener que hacer un mapeo de todo ese proceso, ¿no? Y más en procesos industriales se mira también, bueno, yo vi lo que eran los inputs y los outputs, ¿no? O sea, digamos, las entradas y las salidas. Por ejemplo, el balance de materia, el ingreso de materia, todo eso se trabajaba con eso, ¿no? Por ejemplo, en un proceso donde entraba borosilicatado, por ejemplo, dado así, ¿no? Donde entrábamos las mermas, teníamos las salidas, las entradas que eran las humidificaciones, y con eso podríamos hallar también, ¿no? Resultados de cada proceso. Es algo que es un curso que te hace gustar la carrera y bueno, si le gusta a uno la producción, también es muy bueno en eso, ¿no? Y Sí, bueno, sí se usan los cuadros mucho, diagramas de flujo, diagramas de bloque, es muy importante también saber eso, tener una base. correcto. Muy bien, Alexis. Creo que nos has hecho una buena presentación del curso. Hasta me ha dado ganas de estudiar. ¿Con qué docente nos podrías decir de repente lo llevaste? Con Felipe Ramos, profe. Ya, perfecto. Bueno, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero está bien recomendado de tu parte. Bueno, sí, profe, los va a hacer sufrir un poco, pero bueno, Vale el esfuerzo. vale el esfuerzo, profe. De acuerdo. Entonces, ya nos explicaba nuestro compañero Alexis el curso de procesos industriales. Es un curso con una orientación físico-química, ¿cierto, Alexis? Exacto, profe. Si no me equivoco, en Omaya 2004 estaba como físico-química, profe. De acuerdo. Entonces, es un curso con un corte físico-químico, por eso decía temas industriales, ¿no? Por eso se llama curso de procesos industriales, no humidificación, vapor, calderas. Entonces, y uno de los temas que se trata bastante es el balance de materia y energía. Y ahorita le voy a explicar por qué es importante que ya lo vayamos conociendo, ¿no? Poco a poco. Eh, y este curso, por ejemplo, de procesos industriales, se relaciona con este curso de ingeniería de métodos. Otro curso que se relaciona también es con el de investigación de operaciones. Entonces, poco a poco ya vayan ustedes relacionando los cursos. Cada curso tiene su propio aporte, ¿no? Desde su punto de vista, pero al final en el mundo empresarial ustedes los van a relacionar todos en uno solo. Por ejemplo, ¿no? Ya nos explicó Alexis que el curso de procesos industriales es una parte físico-química para ver todo lo que es balance de materia, energía, ¿no? Tener claro lo que tenemos un balance de lo que está ingresando con lo que va saliendo como producto terminado, ¿no? A través de los distintos procesos industriales que pueden existir. Se complementa con este curso de ingeniería de métodos porque acá nos da la metodología y técnicas para hacer una mejora y para ello necesitamos conocer el proceso productivo, ¿no? Estos datos cuantitativos. Y también, por ejemplo, se relaciona con el curso de investigación de operaciones que ese, por ejemplo, ¿qué semestre es? A ver, vamos a sapear un ratito.
Investigación de operaciones 1, por ejemplo, ya, quinto semestre. Entonces, de repente algunos compañeros ya han llevado o están llevando investigación de operaciones 1, y el sexto semestre es investigación de operaciones 2, que básicamente son técnicas matemáticas para optimizar un sistema, cualquier sistema empresarial, ¿no? Donde hay una función objetivo que es maximizar ingresos o minimizar costos, hay unas restricciones, que, o sea, me refiero a que hay recursos que son limitados, entonces no podemos usar todos los recursos que queramos, y a través de técnicas matemáticas vemos cuál es la mejor opción, ¿no? Cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Básicamente esa es investigación de operaciones a través de técnicas matemáticas. Entonces, todos estos cursos se van relacionando, ¿no? ¿Para qué? Para lo que es la labor de la ingeniería industrial, que es maximizar la productividad, ¿no? Poder producir y vender más con la menor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, eso consiste, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, que en los diagramas de bloques y en realidad en cualquier tipo de diagrama de registro de procesos, podamos nosotros tomar en cuenta lo que está ingresando, así como vemos en la pantalla, ¿no? Insumo principal, luego insumo secundario y elemento de salida que vamos a empezar a explicar, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, vamos a hacer ejemplo de una empresa de confección de prendas de vestir, ¿no? De polo, ¿no? El producto terminado van a ser los polos, ¿no? Ese es nuestro producto terminado. En el proceso de elaboración de polos, el producto terminado es un polo, estampado, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? Yo les pregunto, a ver ustedes, si ese es mi proceso y ese es mi producto, ¿cuál creen ustedes que debe ser mi insumo principal? Y vamos a llamar insumo principal al insumo que ocupa el mayor porcentaje en el material del producto terminado, al que lo podemos tomar desde un inicio, al que el cliente, lo que el cliente mayor valora. Entonces, en la confección de polos en esta empresa textil, ¿cuál sería el insumo principal? ¿Cuál consideran ustedes? La tela. A ver, Tiago dice la tela, Camila también dice la tela, Aaron, que ha levantado la mano, por favor, también compártenos tu opinión. La tela, profe. A ver, Anaí dice la tela, Angie también puedes compartirnos, también dice Angie la tela, correcto, ¿no? La tela sería el insumo principal. ¿Por qué? Porque a partir de ello nosotros, primero ingresa al inicio del proceso, ¿no? Tenemos aquí el rollo de tela, ¿de acuerdo? Tenemos acá el rollo de tela, que creo que miden 1,5 metros más o menos, ¿no? Y luego son como varias vueltas, ¿no? Entonces, viene el operario de producción, agarra la tela y, bueno, la pinta, le da la plantilla, la corta y al final, varias actividades, tenemos el polo, ¿no? Después de varias actividades de transformación, correcto, ¿no? Entonces, eso. Si yo les pongo, por ejemplo, a ver, en una empresa de elaboración de yogurt, donde el producto terminado es un yogurt de fresa. ¿Cuál podría ser el insumo principal? La leche. Correcto, Aaron, ¿no? María Grisel también dice la leche, Alexandria, Tiago, Alessandra, Anaís, Camila dicen la leche. Correcto, ¿no? Porque la leche es el insumo principal y de ahí, bueno, si conocemos un poquito, se le echa levadura, y luego bueno, también le puedes agregar la fresa y pasa a través de una serie de etapas para que al final tú tengas el yogur, ¿no? Entonces la leche es el insumo principal, ¿no? Vamos comprendiendo ahí mejor. Si yo les digo, por ejemplo, ya, algo más actual, el proceso de vacunación, ¿no? Que sus papás, sus tíos, sus primos mayores están pasando en este momento. En el proceso de vacunación, ¿no? De acá de personas, ojo, en el proceso de vacunación del COVID, que está actualmente en curso. ¿Cuál es el insumo principal? De acá todos me están diciendo la vacuna. A ver, dice María Grisel vacunas, Alexis también, Lucía también la vacuna, Angie la vacuna, Alexandria vacuna, Camila la vacuna, Alexis las inyecciones, me está doliendo. Angie el recurso humano, ya, a ver, recurso humano. Recurso humo, no, ¿humo o humano, Angie? ¿Hay humo en las vacunas? Humano, ¿no? Sí, era humano, ya, correcto. Está bien ahí.
A ver, me gustaría, por ejemplo, aquí, ya que Angie ha dicho algo diferente a los compañeros, me gustaría, por favor, Angie, que nos puedas explicar, por favor, ¿por qué consideras que el recurso humano o a quién consideras tu recurso humano? Puede considerarse tipo a la gente que, o sea, está en los vacunatores, las enfermeras y todo el personal médico y las personas en sí, los que vamos a vacunarnos, porque no sé, son nosotros a los que no se nos pone la vacuna. Ya, Sí. a ver, acá hay, ya, tú me has mencionado, por ejemplo, al personal médico, o sea, doctores, enfermeras, principalmente enfermeras, ¿no? Que están allí. Y también a las personas que se van a vacunar. Entonces, creo que son dos grupos humanos distintos. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el personal médico o con las personas que se van a vacunar? No lo sé, profe. Es que si no hay el otro. O sea, Ya, ya, todavía no te decía, está bien. Pero quien estuvo más cercano a la respuesta es Angie, ¿de acuerdo? Y vamos a explicarlo por qué. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, por ejemplo, de la confección de prendas de vestir, los polos es un bien tangible, ¿no? Les había dicho el proceso de confección de prendas. También les había dicho el proceso de elaboración de yogur, donde el producto terminado es el yogur, ¿no? Ahora también yo les había dicho el proceso de vacunación, ¿no? Entonces, en el proceso de vacunación, el producto terminado no es las vacunas, ¿no? Porque la vacuna no es que en este proceso de vacunación que estamos pasando los mayores en Arequipa, mayores de 38, aunque ahorita están en los 34 años, ¿no? Los mayores de 34 años, no es que este proceso de vacunación nosotros vayamos a obtener las vacunas. ¿Cuál es el resultado del proceso de vacunación? que la mayoría de la población quede inmunizada. Correcto, ¿no? La inmunización, o mejor, vamos a llamarlo, el resultado del proceso de vacunación. Imagínense que están yendo al estadio de la UNSA, ¿no? Están acompañando a alguien. Hace su colita, ¿no? Ingreso por acá, vacúnese, ¿no? Y hay otra puerta donde es ya la salida de las personas, ¿no? Esta salida de personas es el resultado del proceso de vacunación que se está dando en el estadio de la UNSA, ¿no? Entonces, tenemos como resultado una persona vacunada, ¿de acuerdo? Tenemos como resultado una persona vacunada. ¿Cómo ingresó esta persona al proceso de vacunación? ¿Quién me dice? ¿Cómo ingresó esta persona que está saliendo por la puerta de salida, persona vacunada? ¿Cómo ingresó a la puerta de ingreso? ¿En qué estado? Sin inmunización. Sin inmunización. Así es, correcto, Alexandria, correcto, Ángel. Ingresó una persona sin vacuna, o sea, no inmunizada, ¿no? Entonces, en este proceso de vacunación que estamos viendo que está llevando a cabo, está ingresando una persona sin vacuna y está saliendo, por la puerta saliendo una persona con vacuna, ¿de acuerdo? Esto es para el caso de empresas de servicios o para procesos de servicios. Acuérdense bien esa parte, ¿no? Proceso de servicios es un poco distinto al proceso de bienes. Cuando hay un proceso de servicio, los insumos principales generalmente somos las personas. Porque insumo principal, una persona sin vacuna. ¿Cuáles son las distintas actividades que vamos a tener aquí? Por ejemplo, la primera actividad es la de registro de información, ¿no? Ahí están mis datos, todo. Actividad número 2, triaje, por ejemplo, ¿no? Actividad número 3, vacuna, push, ¿no? Actividad número 4 ya sería, por ejemplo, control post vacuna, ¿no? Porque hay que esperar unos 20 minutos. Al final de la actividad 4 ya terminó el proceso. Entonces, una persona que ingresó sin vacuna a través de estas 4 actividades sale por la puerta de salida como persona vacunada. ¿De acuerdo? Entonces, así funcionan los procesos de servicio, donde hay
el tratamiento se da a las personas. A ver, yo les voy a poner un ejemplo y quiero que me lo puedan desarrollar. De igual forma, ¿no? Como insumo principal y producto terminado. Y quiero que me digan el proceso cuando ustedes van a comprarse su pollito broster a un patio de comidas. Ahí está la tienda, ¿no? Ahí está el cartel grande, de color rojo, color naranja, depende de su preferencia. Y ahí es donde compra, ¿no? ¿Quién me puede explicar el proceso, incluyendo el insumo principal y el producto terminado? ¿Quién me podría explicar? A ver, levante la manito. Que también es un proceso de servicio. ¿Quién se anima? A lo que salga, tranquilo nomás. Profe, se refiere a cuando ya estamos ahí, ¿no? En el food. Sí, cuando estás en el food court, allí, ¿no? Entonces, y vas a pedirte tú, digamos, de repente estás con tus amigas o tu familia, te van a pedir un balde de pollo broster. ¿Cómo sería ese proceso, incluido el insumo principal y luego producto terminado? A ver, por acá nos dice Alexandria, el insumo principal podría ser el dinero. No tanto. Profe, sería efectuar la orden, este, que se genere, que vaya a la cocina, luego hacer el pago, esperar. Bueno, y el otro proceso sería el del pollo. Y bueno, una vez que ya esperamos, nos llaman y tenemos nuestra orden. Correcto, ¿no? Así funciona. Muy bien, Aarón, así funciona el tema de la comida rápida, ¿no? Lo has explicado muy bien. Yo te pregunto ahorita, entonces, ¿cuál es el insumo principal para este proceso? El pollo, profe. Mm, no tanto es el pollo. La persona, La persona, muy bien, Aarón, la persona, como dice también Fabiana, el cliente es el insumo principal, ¿no? Porque, pongámonos el caso, también es una empresa de servicio, ¿no? Nos brindan un servicio de alimentación, ¿no? Entonces nosotros vamos con el estómago vacío, ¿no? Y vamos a pasar una serie de actividades, por ejemplo, ¿no? Como explicó muy bien Aaron, llegamos al food court con el estómago vacío, ¿no? La primera actividad es que nosotros podamos ver la oferta, ¿no? Nos paramos y vemos que hay, a ver, combo doble, combo gaseosa, ya, listo. Esa es la primera actividad. La empresa nos ofrece ese servicio de ver la oferta. Luego de eso, vamos a hacer colita, ¿no? Colita para el pago, el pedido, mejor dicho, ¿no? Para ordenar nuestro pedido, ¿no? Entonces nos atiende allí la, la persona, ¿no? Nos toma el pedido y pagamos. Y la siguiente actividad es la espera, ¿no? Esperar un costado, ¿no? del mostrador, ¿no? A que nos entregue nuestro pedido. La entrega es la siguiente actividad. Y después de eso, ya, nos vamos a consumir. Entonces, el insumo principal es la persona con el estómago vacío y luego de este producto terminado, ya viene la persona, ya podría ser la persona con su plato de comida para posteriormente alimentarse. Entonces, ese es un proceso que también es un proceso de servicios donde el tratamiento principal se da sobre la persona. Y así funcionan también, por ejemplo, cualquier restaurante, ¿no? Llegamos a un restaurante, el estado de la persona, que es el insumo principal, llega con hambre, vamos a ponerlo así, ¿no? Llega una persona con hambre o una familia con hambre, y está haciendo, esta familia pasa por distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, la espera de repente por una mesa, de repente también pasa por sentarse, por el pedido de la orden, luego por la atención, te traen los platos, luego comes lo que te han traído, luego la última actividad es el de pago y este grupo de personas sale del proceso. ¿Y cómo termina? ¿Cuál sería el producto terminado? Serían las personas ya
alimentadas, vamos a decirlo así, ¿no? Ingresan personas con hambre y ya salen tranquilas, ¿no? Satisfechas, personas satisfechas. Hay una transformación. Y esto tenemos que verlo desde el punto de transformación, porque, por ejemplo, si yo les digo el tema de la confección de prendas de vestir, ustedes me han dicho muy bien que la tela es el insumo principal, ¿no? ¿Y por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que la tela sufre una serie de transformaciones, sean físicos o sean químicas, las cuales permiten que al final tengamos un polo, ¿no? O sea, este insumo principal tiene una serie de transformaciones físicas o químicas y al final del proceso tenemos un polo, se ha transformado. Entonces, cambia el estado. Entonces, de igual forma, cuando nosotros como personas vamos a un proceso, por ejemplo, el de vacunación, cambia nuestro estado. E ingresamos como personas sin vacunas y luego salimos personas inmunizadas, como ustedes mencionan, o personas con vacunas, ¿no? Ha cambiado nuestro estado. De igual forma, cuando vamos a un delivery o a un restaurante, cambia nuestro estado, ¿no? Ingresamos con hambre y salimos satisfechos. Cambió nuestro estado. Entonces, cuando son procesos de bienes físicos, la materia prima es tangible. Lo podemos tocar, ¿no? Sentir. Pero para procesos de servicios, aquí el insumo principal somos las personas, ¿no? O, por ejemplo, un proceso en un hotel también, ¿no? Llega una persona con una necesidad de hospedaje, o de repente llega cansada, pasa a los distintos procesos de hostelería, y al final termina este proceso ya descansado, ya con ya, bueno, ya descansado prácticamente, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, en los procesos de servicio también funciona igual, ¿no? O un proceso turístico también, ¿no? Viene una persona sin conocer, no sé, a ver, el Cañón del Colca, ¿no? Un turismo en el Cañón del Colca. Viene una persona sin conocimiento, ¿no? No conoce nada y se transforma esta persona a través de los distintos procesos turísticos en el Cañón del Colca y es una persona satisfecha, contenta por haber visitado, ¿no? Hay una transformación, un cambio en el estado, ¿no? Entonces, muy bien lo podemos identificar en una empresa de bienes industriales, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? Por ejemplo, para una elaboración de aceite, ingresa soya, grano de soya y termina el aceite en botella, ¿no? Pero para empresas de servicios es un poquito más difícil, pero la clave es siempre la persona es la que sufre la transformación, ¿de acuerdo? Entonces, eso siempre para que lo podamos tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, hacer esa diferencia entre proceso de bienes y proceso de servicios. Muy bien, entonces ya sabemos, ahora entonces ya podemos identificar cuáles son en cualquier proceso. De ahora en adelante ustedes ya van a poder identificar cualquier proceso. Ya saben cuál es el insumo principal y cuál es el producto terminado, sea un proceso de bienes o de servicios, ¿de acuerdo? Ya lo deben tener clarísimo. Luego, bueno, en un diagrama podemos registrar, por ejemplo, actividades, ¿no? Como le decía, ¿no? Si es un proceso de vacunación, tenemos el triaje, tenemos el registro de información, tenemos que te inyecten la vacuna, luego tenemos el control postoperatorio, son las diferentes actividades. Al final, el producto terminado, una persona vacuna. O de igual forma, cuando hacemos el yogur, ¿no? Tenemos insumo principal es la leche, ¿no? De repente hay un tema de cocción, ¿no? En distintas etapas que se llevan a cabo, embotellado, todo. Entonces, así vamos a diagramar, ¿no? A través de las diferentes actividades. Pero lo que tenemos que también tomar en cuenta es que a través de la ruta de producción, y cuando le llamamos ruta de producción es esta ruta, ¿no? Las flechitas que van paso a paso. A través de esta ruta de producción también nosotros podemos ver que hay algunos insumos que van ingresando poco a poco. Eso se les llaman insumos secundarios. A ver, por ejemplo, en el proceso de confección ahora vamos a cambiar. Confección de camisas. Seguimos con la empresa textil, pero en la confección de camisas. El insumo principal sigue siendo la tela. ¿Qué insumos secundarios ustedes podrían de repente identificar en el proceso de confección de camisas? ¿No? Como que tengo ahorita por aquí. ¿Qué insumos secundarios podrían ustedes identificar? Botones, profe. Correcto, Aarón, correcto, Fabián, estás inspirado. Muy bien, Aarón, muy bien, Fabián, ¿no? Anaís también dice hilo, Geraldi dice botones, Angie dice elementos para el color,
correcto, ¿no? María Isabel, hilo, botones, teñido. El teñido es un proceso, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, necesitamos de repente los tintes, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Por ejemplo, necesito un botones, hilo para poder coser. Entonces, son insumos secundarios, ¿no? Y vamos a llamarle insumo secundario a todo aquel elemento que ingresa al proceso y que va a formar parte del producto terminado, ¿no? Eso sería un insumo secundario. Si yo les digo, por ejemplo, una máquina de coser podría ser un insumo secundario, ¿qué piensan ustedes? Porque la máquina de coser es para coser los brazos, ¿no? El cuerpo de la camisa, ¿no? ¿Lo podría considerar un insumo secundario? Angie dice que no. A ver, alguien que diga que sí. O haya otra persona que también apoye la moción de Angie que diga que no. Yo también creo que no, profe. Ya Aaron también considera que no. Anaí dice sería un equipo. Fabiana dice que no. De acuerdo, se han puesto de acuerdo en el chat que van a decir que no. De acuerdo a Lucía, muy bien. Correcto, ¿no? No consideraríamos que una máquina de coser es un insumo secundario. Alexis también dice que no. Porque no es parte, no va a formar parte de un proceso. Mejor dicho, no va a formar parte mejor del producto terminado. La máquina de coser no es parte de la camisa, pero sí es un material que nos sirve para seguir produciendo camisa. Entonces, este material, máquina, herramienta que nos ayuda para el proceso productivo, a nivel contable se le llaman activos. Los activos son algo más permanente. Nos ayudan, estos bienes, también se le llama bienes de capital a nivel económico, ¿no? Los bienes de capital, que son aquellos bienes materiales que nos ayudan para seguir produciendo, no son parte del producto terminado, pero nos ayudan a producirlo a través de los diferentes lotes de producción, a través de las diferentes camisas que nosotros vayamos a elaborar, ¿no? Por ejemplo, una máquina de coser es un bien de capital, es una, a nivel económico se le llama bien de capital. A nivel contable se le llama activo. Entonces es importante que conozcamos esto porque esta máquina de coser nos ayuda para seguir produciendo una camisa, dos camisas, 1000 camisas. Entonces, en un proceso, en un registro de un diagrama de un proceso, no vamos a considerar los activos o bienes de capital como insumos, sino lo que vamos a considerar como insumos secundarios son aquellos materiales que van a complementar el producto terminado y que además el cliente lo va a valorar. Cuando digo que el cliente va a valorar, significa que el cliente aprecia que se le ponga esto. Por ejemplo, ¿no? Un cliente ve una camisa, pero ve la camisa sin botones, significa que no va a comprar esa camisa, ¿no? Porque después, ¿cómo cierra? Pues, ¿no? No hay forma, entonces no es camisa. Pues. Entonces, lo que el cliente valora es que una camisa tenga botones, ¿no? Entonces, los botones serían un insumo secundario, ¿no? Ahora, usted de repente, el hilo también es insumo secundario, ¿por qué? Porque el cliente valora, ¿no? El cliente paga porque la camisa tenga el brazo y el cuerpo pegado, ¿no? O sea, puede parecer obvio, pero es así, ¿no? Y si no está pegado, porque no tiene hilos, entonces el cliente no lo valora, porque se lo pone y después se le cae, ¿no? Entonces, insumo secundario es todo aquel insumo que complementa al producto, al insumo principal y que va a formar parte del producto terminado y que lo podemos cuantificar también, ¿no? Y que el cliente valora. Entonces hay que tomar también en cuenta eso como insumo secundario. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a elaborar un yogurt de fresa, ¿cuál es el insumo principal y cuál es el insumo secundario? A ver, Tiago, adelante. La leche sería principal y el saborizante tal vez de la fresa o de cualquier fruta sería secundario. Correcto, Tiago, muchas gracias. Así es, ¿no? La leche es el insumo principal y el secundario es la fresa, ¿no? Cualquier otro saborizante que se coloque, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no? Muy bien, Lucía, Anaís, Alessandra, correcto, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder revisarlo, ¿no? Y también nosotros tenemos elementos de salida, como vemos en el gráfico. Y elemento de salida es cualquier elemento que sale del proceso productivo, pero que ya no va a ser considerado más adelante en el proceso, es decir, que ya no nos sirve.
Por ejemplo, ¿no? En el proceso de confección de polos, ¿no? Nosotros tenemos el rollo de polo, lo dibujamos encima del polo, lo cortamos, y al final de ello tenemos una tela en forma de polo, ¿no? El cuerpo, los brazos, y luego tenemos retazos de tela, ¿no? Retazos de cualquier forma, ¿no? Que es lo que nos sobra. Estos retazos son elementos de salida. ¿Por qué? Porque los vamos a retirar del proceso, ¿de acuerdo? Ya no van a formar parte del polo que estamos elaborando. Los retiramos, porque son retazos de distinta forma que no sirven para elaborar el polo, ¿no? Y por eso se le llama elemento de salida, porque con lo que vamos a continuar va a ser con la tela en forma de polo. Pero estos retazos ya no, los retiramos del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, para el proceso ya no sirven. Pero ojo, no significa que ya los vamos a desechar. Lo que podríamos hacer fue muchas cosas, ¿no? Lo podríamos tomar y luego lo podemos vender a un reciclador de telas, por ejemplo, ¿no? O sea, no significa que se vayan a perder, sino significa que ya no van a ser parte del proceso productivo. Entonces, eso sí también tenemos que tomarlo en cuenta cuando llamamos elementos de salida, ¿no? Es cualquier elemento que ya no va a formar parte del proceso productivo y que puede formar parte que ya no va a formar parte del producto, pero puede tener otro fin. Eso ya depende de la gestión empresarial. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos lo que es el insumo principal, insumo secundario, elemento de salida y producto terminado, que son las entradas y las salidas que podemos encontrar en un proceso. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito más lo que es el balance de materia que nos explicó Alexis al inicio, ¿no? Y creo que lo van a entender ahora. A ver, por ejemplo, situémonos ahorita en la empresa de elaboración de yogur. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Y vamos a suponer que para la elaboración de yogur, yo voy a utilizar 100 kilogramos en leche. ¿De acuerdo? Tomen nota. 100 kilogramos en leche. Luego voy a utilizar 10 kilogramos de fresa y también voy a utilizar 1 kilogramo de levadura. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tomar en cuenta 100 kilogramos en leche. Yo sé que se mide en litros, pero vamos a hacerlo simplificado en kilogramos, ¿de acuerdo? 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos de fresa y 1 kilogramo de levadura que es necesaria para que se forme el yogur. El balance de materia lo que me dice es que en un proceso cualquiera, todo lo que ingresa debe ser igual a todo lo que sale. Esa es la ley del balance de materia, ¿de acuerdo? Todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. Si yo les digo, por ejemplo, que para este proceso de elaboración de yogur está ingresando 100 kilogramos de leche, 10 kilogramos de fresa y 1 kilogramo de levadura, todo esto yo lo coloco en una olla, ¿de acuerdo? Una olla. Y voy a suponer que durante este proceso donde todo esté en la olla mezclándose y fabricándose, no hay ninguna pérdida, no es que la olla tenga un huequito, no es que por ahí haya un residuo, nada. Si ese fuera el caso, ¿cuántos kilogramos de yogurt yo estoy obteniendo luego de este proceso? ¿Quién me podría ayudar con esa respuesta? ¿Cuánto creen que estaría obteniendo de yogurt? Imagínense, ¿no? Yo tengo acá una olla y en esta olla hago mi yogurt y estoy ingresándole 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en fresa y 1 kilogramo en levadura. Hago todas mis cosas para elaborar el yogur y al final abro mi cañito y estoy obteniendo el yogur. Ya está. ¿Cuántos kilogramos en yogur creen ustedes que obtengo? A ver, Tiago dice 111, Alessandra dice 111, Daniela también dice 111. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Alguien que diga 110.5, alguien que diga 111.9. O todos coincidimos en 111. Angie dice 110. A ver, voy a tomar, por ejemplo, a Tiago, que es el que primero puso la respuesta. ¿Por qué consideras que es 111 el resultado? Porque solo sumé los kilos de leche, de fresa y de levadura, aunque puede ser que también las fresas pase por un proceso donde se le saquen las hojitas, pero no creo que varíe mucho.
Está bien, Tiago, muy bien, correcto, ¿no? Con la información que yo les he dado, esa sería la respuesta, 111, ¿no? Yo les he dicho tal cual, ¿no? Que tenemos 100 kilogramos en leche, tenemos 10 kilogramos en fresas y 1 kilogramo en levadura, ¿no? Entonces, sumando estos tres elementos me da 111. Y también les he dicho que todo lo pongo en una olla y que en ningún momento estoy perdiendo, ¿no? Que la olla tiene un huequito, no que por aquí se me está yendo por otro lado, no. Les he dicho que todo se conserva, ¿no? Luego abro mi cañito y estoy obteniendo el yogur, ¿no? Entonces, yo les había dicho que el balance de materia significa todo lo que entra, todo lo que sale, ¿no? O sea, debe haber una igualdad, ¿de acuerdo? Debe haber una igualdad. Entonces, si está entrando 111 kilogramos en conjunto a mi ollita, es de esperarse que también salgan los 111 kilogramos del mismo material, solo que ya mezclados, ¿no? En forma de yogur, ¿no? Suponiendo que no se pierde nada, ¿de acuerdo? Entonces, ese concepto quiero que se entienda también claro, ¿no? Perdón. ¿Hay alguien que de repente quisiera que les ponga otro ejemplo o se entendió con esta parte? Con sinceridad también lo podemos volver a explicar. Profe, yo tengo una pregunta con los de salida. Ya, adelante. Profe, o sea, los de salida usted mencionó que ya no iban a influir más en el proceso que se está llevando, Sí, pero sí se puede, digamos, como, digamos que tengo una empresa, pero no quiero hacer que se pierda eso y yo lo puedo usar para generar otro producto, tal vez. correcto. Ese es posible. Solo que para el proceso que yo estoy llevando a cabo, ya no lo voy a utilizar. Entonces, es un elemento de salida para el proceso que yo estoy analizando. Este elemento de salida podría ser un insumo para otro proceso. Bueno, para otro proceso, pero que yo no estoy diagramando acá. Entonces, es un elemento de salida, es un insumo para otro proceso que podría diagramarlo, pero acá no va a servir. Es decir, como que esos retazos de tela es un elemento de salida para el proceso de confección de prendas, pero puede servir como insumo principal para el proceso de confección de trapos, por decirlo, ¿no? Y es otro proceso, ¿no? Entonces es correcto lo que mencionaste, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, en el tema de las fresas, eso es, ¿no? Los 111 kilogramos de cada elemento se combinan y salen 111. Ahora, yo les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si, eh, a ver, yo tengo, otra vez repitiendo, ¿no? 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en fresa y 1 kilogramo en levadura. Pongo todo, mezclo todo, ¿no? Pero resulta que yo, bueno, soy ingeniero industrial, estoy revisando mi proceso y resulta que me está quedando 106 kilogramos en yogurt, ¿de acuerdo? 106 kilogramos en yogurt. Es decir, que ingresaron 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en fresa, 1 kilogramo en levadura, la suma hace 111, pero resulta que al final del proceso de elaboración de yogur, yo estoy teniendo 106 kilogramos en yogur. Hay una diferencia de 5 kilogramos. ¿Qué creen ustedes que ha podido pasar dentro del proceso? ¿Quién de repente podría imaginarse qué es lo que ha podido pasar, de dónde se fueron esos? Como yo les había dicho, ¿no? El balance de materia significa que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, pero acá no hay, ¿no? Hay una incógnita. ¿Qué es lo que ha podido pasar? A ver, ¿quién cree que ha podido pasar? O cualquier cosa que piensen, a ver, qué es lo que piensan ustedes, chicos? Puede ser un problema, ¿Cómo cuál? A ver, o qué ha podido pasar. un problema con el envasado. ¿Cómo que, a Tal vez ver? Sí, un error de la máquina, tal vez por falta de mantenimiento al momento de envasar el yogur, tal vez que se chorreó un poco de yogur ah, y ahí pues. o sea, tú te refieres a que esos 5 kilogramos se ha desperdiciado. Ajá. Correcto, muy bien, Tiago. Eso ha podido pasar también, ¿no?
que tenemos una máquina que ha fallado, entonces hay 5 kilogramos que están en el piso, ¿no? Y los otros 106 kilogramos están dentro de las botellas. Entonces, esos 5 kilogramos es un desperdicio por maquinaria. Muy bien, Tiago. ¿Qué otra cosa? Imagínense ustedes, cualquier cosa que pueda pasar dentro del proceso productivo, sea para bien o para mal, pero algo ha tenido que pasar. ¿Qué más podría haber pasado? ¿Quién se anima? Ah, un mal balance de los elementos. Tipo, se echó más de algo que del otro. Más o menos por ahí va, Angie, no te preocupes. Por ejemplo, lo que ha podido pasar es que, a ver, yo le decía, tengo 100 kilogramos en leche, 10 kilogramos en fresa, 1 kilogramo en levadura, y dentro de mi proceso productivo, por ejemplo, de las fresas, yo, por ejemplo, no utilizo toda la fresa, ¿no? Eh, lo que yo utilizo es la pulpa y lo que es las hojitas verdes, eso yo lo desecho, ¿no? De repente, bueno, de una fresita, a ver, ¿cuánto pesa una fresita? 10 gramos, ¿no? Y las hojitas verdes pesará, pues, no sé, 2 gramos de repente, ¿no? Pero si son 10 kilogramos de fresas, como que las hojitas verdes ya hacen un peso, ¿no? Entonces, quién sabe, de repente, eh, ¿por qué tengo 106 kilogramos en yogur? ¿Por qué? Porque hay 5 kilogramos, esa diferencia puede ser de repente de las hojitas verdes que las desecho y no son parte del proceso productivo, ¿no? Son como esos elementos de salida, porque las hojitas verdes ya no yo no las necesito para la elaboración del yogur. Entonces, como no las necesito, las corto de la fruta y las saco del proceso. Son mis elementos de salida. Entonces, si yo voy a diagramar, está ingresando 111 kilogramos como insumos, tengo 106 kilogramos como yogur y tengo 5 kilogramos como hojitas verdes, que ya no me están saliendo, ¿no? ¿Se entendió esta partecita para este ejemplo? Sí, profe. De acuerdo. O también, ¿saben qué ha podido pasar? A ver, en el proceso de elaboración de yogur, bueno, si conocemos un poquito, a ver, lo que me acuerdo es que tenemos que hacerlo hervir, ¿no? Tenemos que hacer hervir la leche, ¿no? Y luego tenemos que enfriarla rápidamente porque es parte del proceso de pasteurización. Entonces, imagínense, yo tengo la leche acá, pum, la pongo en mi olla, 100 kilogramos en leche. Ahora, yo la estoy haciendo hervir y si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos hervir algo, hay un vapor que sale, ¿no? Hay un vapor que se va al ambiente y se pierde. Y, por ejemplo, puede ser que de los 100 kilogramos en leche que yo estoy haciendo hervir, me queden 95 kilogramos en leche luego de este proceso. ¿Por qué? Porque pudo haber sido 5 kilogramos que se me hayan ido en vapor de agua. ¿De acuerdo? Eso también pudo haber pasado, ¿no? Ingresan 100 kilogramos de leche, a los hago hervir, al final me quedan 95 kilogramos en leche y 5 kilogramos se fueron en vapor de agua. Y aquí tengo mi balance de materia. 100 kilogramos de insumo principal es igual a 95 kilogramos de producto terminado más 5 kilogramos de elemento de salida, que es el vapor de agua. Entonces acá ya tengo un balance. ¿De acuerdo? Entonces eso también puede haber pasado, ¿no? Y en eso consiste lo que es el balance de materia, ¿no? El balance de carga, ¿no? De materia, de materiales. Siempre hay una igualdad, siempre debe haber, siempre todo lo que, por eso le decía, todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale. Y si no cuadra algún número, es que se está quedando en algún lado. Hay algún residuo que no se está tomando en cuenta, o se está perdiendo al medio ambiente, o por algún lado se ha quedado en la olla, también de repente podemos decir, ¿no? De 100 solo está quedando 98. Entonces puede ser que de repente se ha quedado 2 kilogramos en el envase, por decirlo, ¿no? Y que si juntamos todos los residuos que tienen en el envase, bueno, suma 2 kilogramos y ya tenemos la igualdad. Bueno, entonces, eso es importante que también ustedes consideren dentro de los registros del proceso. Cantidades. Cuánto de insumo principal, cuánto de insumo secundario ingresando y también cuántos elementos de salida se está yendo para siempre ir guardando a través de las diversas actividades una igualdad. Para que al final, por ejemplo, esté ingresando insumo principal 100 kilogramos de leche.
Insumo secundario, está entrando en 10 kilogramos en fresa, 1 kilogramo en levadura. Y por ahí tenemos elemento de salida que es, por ejemplo, de repente, no sé, 3 kilogramos en vapor de agua y de repente 2 kilogramos en hojitas verdes de la fresa. Y vamos a tener como producto terminado igual a 106 kilogramos de yogur, ¿no? Porque 5 kilogramos se fueron en vapor de agua y en hojitas verdes. Entonces, esto es un poquito para que lo vayamos entendiendo, ¿de acuerdo? Esta igualdad que en todo proceso debemos tener, ¿de acuerdo? Y por eso es importante que cuando diagramemos procesos tengamos en cuenta esto, ¿no? ¿Qué estoy ingresando como insumo principal? ¿Cuáles son esos insumos secundarios y cuáles son esos elementos de salida? Porque para poder optimizar los elementos de salida, para que sean lo mínimo posible, ¿no? Porque si se mantienen, son como recursos que se están gastando, no es como dinero que se está yendo. Por eso hay que minimizar los elementos de salida, ¿no? Las hojitas o el vapor de agua hay que minimizarlo, ¿no? Y también considerar los insumos secundarios, ¿no? Porque eso va sumando al producto. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos a ver esta parte del diagrama de bloques. Ahora, bueno, vamos a continuar ahora sí con nuestros compañeros Aarón y Alexandria para que nos puedan compartir su proceso productivo y lo puedan explicar a través de un diagrama de bloques. ¿De acuerdo? Entonces voy a cortar mi presentación, voy a dejarla y va a empezar Aarón para que puedas compartir. A ver, ¿dónde se pone? A ver, Ya, profe. ya, listo, ya está libre la pantalla. Toda tuya. No sé si se ve. Ahorita se va, ya se está presentada. Ya. Muy bien, excelente, ya. Adelante, Aaron. Ya, profe, bueno, me guié un poco de su plantilla, la que estaba en el aula virtual, y busqué, y para el proceso utilicé a Cementos Pacas Mayo. El proceso es la elaboración del cemento y bueno, el producto, valga la redundancia, del cemento. Primero ingresa la materia prima, luego pasa al chancado de la piedra, la segunda actividad es la clasificación y almacenamiento, la tercera es la reducción por molino, la cuarta actividad es la homogenización, la quinta la unificación, la sexta el enfriamiento, luego en el se lleva al almacén de química, ahí ingresa el yeso para hacer el fraguado y que el cemento no, porque si no el cemento se secaría ahí al instante en el almacén. Después del fraguado ingresan aditivos, luego viene la homogenización. Bueno, puse materiales como en el sentido de las bolsas, cintas o todo lo que se necesite para el embolsado, como algo que ingresa. Bueno, y del embolsado tenemos el producto terminado, que sería una bolsa de cemento. Me parece que acá son de 50 kilos. Correcto. Eso sería, ¿no, Aaron? Sí, sí, profe, eso sería todo. Ya, perfecto, muy bien. Has utilizado la plantilla, has utilizado el rótulo que está en la parte superior, y eso es correcto, ¿no? Porque nos permite entender bien el proceso, ¿no? A qué nos estamos refiriendo, has hecho el paso a paso, has colocado elementos de entrada, elementos de salida, entonces está muy bien el trabajo que has realizado. Muy bien, muchas gracias. Ahora continuamos Gracias. con Alexandria. Está bien, profesor, voy a compartir pantalla. Me dice si es que se ve o no. Aquí. Listo, ya está. Ya, ok, profesor, yo he utilizado, o sea, la empresa Sauder Perú, como ejemplo, para el proceso de lixiviación, que es básicamente sacar cátodos de cobre. Para empezar, o sea, la primera actividad es explotar la mina, de la cual se tiene que sacar el drenaje del ácido que se utiliza para esto. Después viene el área de chancado, donde entra la materia prima,
Después viene la aglomeración ácida, donde entra el agua y el ácido sulfúrico. El agua sirve para bajarle la intensidad al ácido sulfúrico. Después pasamos al proceso de lixiviación por pilas, donde se sacan los residuos sólidos, ya que en la parte superior es como, al echar ácidos, en la parte superior se queda el cobre como una espuma. Después tenemos la extracción por solventes, donde se saca el barro de clarificación. Y al final tenemos la electroobtención, donde se quita este barro, sale la neblina ácida y de igual forma quedan los cátodos de cobre. Y ese es mi proceso, profe. Listo, está bien, Alexandra. Yo te voy a preguntar, ¿cuál es el insumo principal de tu proceso minero? La tierra, básicamente, las piedras. Correcto, ¿no? Porque ahí tenemos encima de la explotación de la mina, podría ser toda esa... Tierra. Bueno, tenemos, claro, la montaña, ¿no? Que tenemos que explotar. Ok. ¿Qué consideras aquí a mano izquierda al de Chancado dice materia prima? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres, mejor dicho? Las piedras, en general, cuando explotas la mina, sacan piedras grandes para molerlas en el área de Chancado. Correcto. Entonces, ahí yo te pregunto, la idea es que el diagrama de bloques, uno le haga seguimiento al insumo principal a través de las distintas actividades. Entonces, por ejemplo, ya tenemos aquí encima de explotación de la mina, la tierra, ¿no? El cerro que estamos explotando. Y, por ejemplo, después de explotación de la mina, ¿qué obtienes tú? Si el insumo principal, digamos, es la montaña, luego de explotación de la mina, ¿qué obtienes luego de explotación de la mina? Rocas. O sea, Correcto, las rocas, ¿no? Las rocas gran tamaño, ¿no? Esa es la flechita vertical con sentido hacia abajo, ¿no? ajá. Entonces, por ejemplo, esas rocas luego pasan a la operación de chancado para hacerlas más pequeñas, ¿no? Ajá. Entonces, aquí en la parte izquierda, que es materia prima, estarías como que redundando, ¿no? Porque estás ingresando dos materias primas, ¿no? Que es lo mismo. Okay. Entonces, el insumo principal, y esto para toda la clase, nosotros cuando hacemos un diagrama de proceso, tenemos que hacerle seguimiento al insumo principal a través de las distintas actividades. Entonces, la roca grande, 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 la explotamos, la retiramos de la montaña y se vuelve más pequeña. Luego sigue la operación de chancado, donde la hacemos más pequeña, más pequeña, más pequeña, ¿no? Hasta tener polvo de unos cuantos diámetros ¿no? de espesor. Y luego, por ejemplo, correcto, ¿no? Ingresa agua, ingresa ácido sulfúrico, porque son insumos secundarios que nos ayudan a procesar el insumo principal a través de la actividad de aglomeración ácida. Entonces ahí se va disolviendo más la roca para poder obtener ya el mineral, que en este caso es el cobre, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el insumo principal? Y vamos a hacerle seguimiento a este insumo principal a través de las diferentes actividades, y por allí, en distintas partes del proceso, puede ingresar estos insumos secundarios que complementan al proceso para que obtener el producto terminado, ¿no? Como el caso del agua o del ácido sulfúrico, son insumos que complementan al producto terminado para poder obtenerlo, ¿no? Y de igual forma encontramos elementos de salida, ¿no? Y en puede ser en cada etapa o en ciertas etapas, por ejemplo, ¿no? En la lixiviación por pilas, lo que se va del proceso son residuos sólidos que ya nos sirven para la obtención del producto terminado, ¿no? Son residuos que ya no se utilizan para el proceso, ¿no? Y eso se desecha, ¿no? Eso ya no se utiliza, para ir quedándonos poco a poco con lo más, extrayendo lo que es el insumo principal, que al final el producto terminado son los cátodos de cobre, ¿de acuerdo? Entonces, hay que plantearlo de esta manera, ¿correcto? Que también has utilizado el rótulo para poder entenderlo bien, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, Alexandria. Correcto. Entonces, aquí voy a tomar en cuenta de Aarón y Alexandria su participación también en la exposición. Más bien, ahora sí, voy a abrir un recurso tarea en el aula virtual, en la parte de prácticas del grupo. ¿Qué son el grupo? Bien cumbieros. Entonces, ya. Entonces, ahí voy a abrir un recurso para que toda la clase pueda ingresar. Esto es parte de la participación de clase, ¿de acuerdo? Porque les he dicho que cada clase vamos a ir presentando trabajos, entonces, por ejemplo, ya Aarón y Alexandria lo tienen, entonces lo suben nada más, ¿no? Pero el resto de la clase también va a subir como tema de participación de clase el diagrama de bloques que haya elaborado, ¿no? O que vaya a elaborar de repente, ¿no?
Y es por en ese sentido que les voy a dar el día de hoy para que lo puedan subir en la parte de prácticas. Ahí va a haber un recurso debajo de donde estaba este recurso, donde estaban las plantillas y todo. ¿De acuerdo? Más bien sobre la hora, voy a dejar que la clase pueda coordinar con Aaron, ¿no? La hora de entrega. Y luego ya, Aaron me escribes y me indicas, profe, hasta tal hora de plazo para que lo podamos entregar. Y nada más, listo, para el día de hoy. ¿De acuerdo, Aaron? ¿Está correcto? Sí, sí, profe, sí lo escuché. Listo, 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 chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. Muchas gracias por participar. Y de aquí nos vemos hasta el próximo jueves, porque el lunes ya tenemos un descanso por feria.